Mis hermanos, buen día. Gracias por permitirnos ingresar a cada uno de vuestros hogares, a los que forman parte de nuestra iglesia y a los amigos que se unen, que nos acompañan por primera vez. En medio de la situación que vivimos, el tema que vamos a tratar en este día es cómo sobrevivir en medio de la crisis. ¿Cómo sobrevivir en medio de la crisis? El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 24 al 33, va a decir lo siguiente. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó bastante a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: ¡Cálmense! Soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Entonces, cuando los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Ahí donde está, permítame unas palabras de oración. Cierre sus ojos, incline su rostro, permítame orar. Dígale así: Señor Jesús, te pido que en este día hables a mi corazón, que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma, que sea esa lámpara a mis pies, esa lumbrera a mi camino. En este día quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda hablar a mi vida. Nos rendimos delante de ti, nos ponemos detrás de tu cruz para que tú puedas hablarnos con tu palabra directamente a nuestros corazones. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, veamos 4 pasos para sobrevivir en medio de la crisis. El primer paso: fijar mi mirada en Cristo. Fijar mi mirada en Cristo es el primer paso. ¿Por qué? Porque la crisis nos desenfoca. La crisis nos quita en algún momento la mirada objetiva que nosotros podemos tener en medio de la fe. Dice el versículo 24, mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Dice: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Imagínense, mis hermanos, que aquellos discípulos que ya conocían a Jesús, aquellos discípulos que habían visto cómo el Señor había alimentado a miles de personas y ahora no lo reconocían, estaban más enfocados en la dificultad, más enfocados en el problema que enfocados en Jesucristo, y lo confundieron con un fantasma. Puede ser que en este tiempo estemos desenfocados y no mirando a Jesucristo, no poniendo nuestra mirada fija en Jesucristo. La crisis también nos atemoriza. Recuerda, la crisis nos atemoriza. Dice el versículo 27, entonces Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Es que hay un temor natural.
Muchas personas están muriendo en el mundo, muchos problemas están sucediendo, algunos preocupados por la parte económica, otros naturalmente preocupados por la parte alimenticia, por la seguridad en el hogar. Y hay momentos donde podemos tener miedo. Sin embargo, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 va a decir lo siguiente: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Segundo paso: caminar con fe hacia Cristo. Recuerda el segundo paso: caminar con fe hacia Cristo. La crisis revela hacia dónde caminamos. Nadie estaba preparado para este mal que ha azotado a toda la sociedad en el mundo entero. Y muchos caminaban de distintas maneras. Muchas personas caminando de pronto a la derecha, otros hacia la izquierda y otros quizás sin saber a dónde caminar. El versículo 29 va a decir: y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Qué interesante es que cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, podemos caminar fijamente mirándole a Él. Sin embargo, pasa algo adicional: dejamos de ver el problema. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Había dejado de mirar algo que era imposible. Había dejado de mirar quizás que podía hundirse sobre las aguas, porque estaba mirando a Jesucristo. Tú y yo debemos poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. El Salmo capítulo 23, versículo 4 va a decir lo siguiente: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. El Señor te va a llenar de confianza, aún en medio de los momentos de dificultad que podemos estar viviendo. Recuerda, la crisis revela cómo caminamos. Sí, la crisis también revela cómo caminamos. El versículo 30 va a decir: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Cuando Pedro estaba mirando a Jesús, caminaba sobre el problema, caminaba sobre la crisis, caminaba sobre la dificultad. Cuando comenzó a mirar la dificultad, cuando comenzó a mirar el problema, no solamente dejó de mirar a Jesucristo, sino que comenzó a hundirse. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Es más grande el problema que tu Dios, o tu Dios es más grande que el problema que tú estás viviendo? ¿Esta crisis que estamos viviendo es más grande que Dios, o Dios es más grande que esta crisis y tú crees firmemente que Dios tiene el control de todo lo que estamos viviendo, que Dios reina, que Dios es el Señor por encima de toda circunstancia? El Salmo capítulo 56, versículo 13 va a decir: tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Cuando tú caminas al lado de Dios, caminas al lado de la luz de la vida. Isaías capítulo 43, versículo 2 va a decir lo siguiente: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas, cuando tú estás al lado de Dios,
Él siempre estará contigo, aún en medio de este problema, aún en medio de esta dificultad. Cruzarás ríos y no te vas a ahogar. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Camina al lado de Jesús. El tercer paso es recordar las palabras de Cristo. De una u otra manera, puedes haber escuchado en algún momento el mensaje de Cristo, con alguna Biblia en el hogar, quizás a través de algún mensaje por las redes sociales, o de pronto en Semana Santa o en la Navidad has escuchado algo acerca de Jesucristo. Yo quiero pedir a Dios que Él traiga a tu memoria esas palabras que tú has escuchado en algún momento de tu vida. La crisis muestra el tamaño de mi fe. La crisis muestra el tamaño de mi fe. Entonces extendió su brazo, dice el versículo 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo no sé cuál es el tamaño de tu fe en este momento de la vida. Yo no sé cuál es el tamaño de tu fe en esta circunstancia que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor te toma de su mano. El Señor agarró a Pedro, extendió su brazo y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. La crisis muestra su debilidad cuando Cristo está conmigo. La crisis muestra su debilidad cuando Cristo está conmigo. Recuerda eso. Cuando Cristo está contigo, la crisis es más débil. La crisis se desvanece, aun cuando pueda ser la crisis más gigante de la historia, la pandemia más grande de la humanidad. Cristo está por encima de todo porque Él es el Señor del universo. Dice el versículo 32, en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Cuando Jesús no estaba en la barca, el viento, la crisis, la dificultad reinaba. Cuando Jesús entró en la barca, entonces el viento dejó de soplar. Si Cristo entra a tu vida, si Cristo ingresa a tu familia, si Cristo es invitado por esta sociedad que le ha quitado la mirada, por esta sociedad que se ha rebelado contra Él, si Cristo ingresa a esta barca, entonces el viento dejará de soplar, la crisis dejará de ser y el Señor será exaltado sobre toda la creación. Juan capítulo 8 versículo 12 va a decir: Jesús volvió a hablarle a la gente: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Si nosotros seguimos a Cristo, ya no caminaremos en la oscuridad. El cuarto y último paso es rendir mi vida a Cristo. Rendir mi vida a Cristo. Sí, la crisis me acerca a Cristo. La crisis puede ser el momento donde yo reflexione y diga: necesito a Dios en mi corazón. Seguro que ha habido tantas oportunidades en la vida, pero es en el momento de crisis donde somos tocados, donde nuestro corazón es tocado, donde la familia se vuelve sensible, donde comenzamos nosotros a recapacitar y a reflexionar sobre nuestro destino eterno. Dice el versículo 33: todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Ellos vieron cómo Jesús calmó la tempestad, cómo Jesús calmó la crisis, se arrodillaron, se postraron y le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Quizás el ejemplo de esas personas pueda ser un ejemplo hoy para tu vida, para que tú allí donde estás te puedas arrodillar en este momento y puedas decir: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 20 al 21 va a decir: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí.
Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. La crisis también me puede alejar de Cristo. Sí, la crisis me aleja de Cristo. Hay personas que en medio de la crisis reniegan de Dios. Hay personas que en medio de esta crisis se alejan más de Dios. Cuando debería ser el momento para volverse, hay personas que se alejan de Dios. Y eso lamentablemente los llevará a un camino incierto, un camino de dudas, de dificultad y lamentablemente un camino alejado del cielo. Job capítulo 11 versículo 13 al 19 va a decir: pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni nadie. Si tú le pides perdón a Dios, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, sin miedo a esta crisis que estamos viviendo, por más grande que sea, por más noticias que existan en los medios de comunicación, tú estarás confiado en Dios. Recuerda este mensaje. Para sobrevivir en medio de la crisis necesitamos estos 4 pasos. Primer paso, fijar mi mirada en Cristo. Segundo paso, caminar con fe hacia Cristo. Tercer paso, recordar las palabras de Cristo. Cuarto paso, rendir mi vida a Cristo. Ahí donde estás, yo quiero animarte. Si tú ya congregas en alguna iglesia cristiana, tú le puedas decir en este día: Señor, la crisis es más pequeña que tú. Este mal y esta pandemia es más pequeña que tú. Tú eres más grande que todo y yo rindo todas mis dudas y mis problemas y mi vida a ti. Si tú aún no conoces a Dios y en este día quieres conocer a Jesús, si en este día tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, reconoces que hay pecado en tu vida y quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados y quieres decirle: Jesús, ingresa a mi barca, calma la tempestad. Si ese es el anhelo de tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, permíteme orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, permíteme guiarte en esta oración. Repite conmigo, por favor, dile así: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quite el pecado de mi vida y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, si usted ha hecho esta oración y pertenece a alguna iglesia, qué bueno, gloria a Dios que haya rendido toda esta circunstancia a Dios. Y si usted tiene al lado a alguna persona que por primera vez ha hecho esta oración y ha aceptado a Cristo en su corazón, yo quiero pedirle un favor: enséñele a leer la Biblia, dele un texto bíblico, enséñele a orar y pueda usted hacerle un discipulado, respondiendo seguro las primeras preguntas que habrá en su vida. Que Dios les bendiga y que podamos recordar siempre que Cristo es el Señor, porque Cristo es aquel que sana, que salva, que santifica y que viene por segunda vez. Que Dios nos bendiga.